Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición que va a sustituir al primer examen de la Cátedra de Derecho Internacional Público. Iniciaré entonces definiendo lo que significa el derecho público internacional, y este no es más que el conjunto de principios y normas que vienen a regular las relaciones que se establecen entre diversos estados y que están sujetos a ese derecho internacional, es decir, a esa normativa. Se distingue básicamente el derecho internacional público porque él, al sujetarse a esas normas internacionales, entonces adquiere una capacidad jurídica, es decir, que al mantener relaciones con otros sujetos internacionales se convierte tanto en acreedor de derecho, pero también de obligaciones. Digamos que las fuentes principales del derecho internacional público son, en primer lugar, esos actos mediante los cuales se crea el derecho. Esos actos pueden ser todos aquellos realizados por estos organismos internacionales dentro de la comunidad internacional, pero también pueden servir de fuentes de derecho aquellos que se establezcan por medio de institutos que se consagran a lo que es, digamos, el estudio de esas relaciones internacionales, pero también por cualquiera de aquellas personas o juristas consagrados en el ámbito de la comunidad internacional que, digamos, puedan emitir algunas normativas que sean posteriormente aceptadas por la comunidad internacional. Importante destacar básicamente qué son los sujetos de derecho internacional público para luego abordar lo que significa sujetos típicos y atípicos. En primer lugar, cuando hablamos de sujetos de derecho internacional nos referimos a todo aquel ente o figura jurídica que contenga derechos y obligaciones que son derivadas de la toma de decisiones dentro del derecho internacional. Al referirnos a esos sujetos típicos, básicamente son aquellas cuya estructura de la comunidad humana eh, tienen territorio, un gobierno propio dentro de un conglomerado de países. Si lo vemos desde el punto de vista político constitucional, entonces nos referimos a aquella institución jurídica política que está compuesta por una población establecida en un territorio, está provista de un poder llamado soberanía. Esos son sus elementos principales. Al referirnos entonces a los sujetos atípicos, básicamente los sujetos atípicos del derecho internacional son todos aquellos que se apartan del modelo anteriormente descrito, es decir, del modelo de Estado. Hay que hacer una diferenciación muy importante en cuanto al Estado y el gobierno. El Estado básicamente es esa figura jurídica que tiene permanencia. El Estado venezolano tiene permanencia. Cuando distinguimos entre gobierno, el gobierno es esa figura que se encarga de administrar y representar a nuestro Estado a nivel internacional. Los gobiernos cambian, el Estado no. Al abordar ya el tema de tratados, debemos en primer lugar tener presente que cuando hablamos de tratado nos estamos refiriendo a toda esa manifestación de voluntades que se hace de manera escrita y que son concordantes entre dos o más sujetos del derecho internacional y que vienen básicamente o son destinadas básicamente a producir esos efectos jurídicos. Hay una clasificación importante a saber sobre los tratados. Decimos que los tratados pueden ser bilaterales cuando son suscritos por dos países, ¿verdad? O partes. Llamamos multilaterales cuando esos acuerdos están suscritos entre tres o más partes. Y que, por supuesto, tanto en los bilaterales como en los multilaterales tienen una capacidad jurídica para celebrar ese tipo de tratados. Cuando nos referimos a los contratos, son aquellos que tienen una finalidad limitada y que una vez que se cumpla ese tratado contrato, él se extingue. Cuando hablamos del tipo de tratados leyes, son aquellos que vienen a ser reglamentarios, es decir, contienen una serie de normativas de tipo reglamentario jurídico y son de obligatoriedad, o sea, de cumplimiento obligatorio, y van a ser permanentes. Hay otro tipo de tratado que es denominado tratados abiertos, pero también hay tratados cerrados. Cuando hablamos de los tratados abiertos nos referimos a que en el primer caso, es decir, los abiertos permiten la incorporación de nuevos sujetos dentro de ese tratado,
en cualquier momento, es decir, otro miembro, mientras que los tratados cerrados no admiten esa posibilidad. ¿Quiénes pueden celebrar los tratados? Los tratados son celebrados por los sujetos del derecho internacional que tengan intereses comunes y que en un momento determinado sientan que pueden suscribir ese tipo de tratado a conveniencia, por supuesto, de las partes, ¿no? Existe un proceso de celebración de los tratados, a saber, en primer lugar, hay una primera parte que se llama negociación, que es cuando estos se ponen de acuerdo en el texto que llevará el tratado, es decir, ambas partes o digamos todos los integrantes de esos tratados, es decir, esos miembros se ponen de acuerdo, empiezan a negociar, a verificar qué tan larga pudiera, o sea, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren, qué persiguen con este tratado, el tiempo, hacen una negociación y eso va a ir quedando por escrito. Una vez que ya ha culminado ese proceso de negociación y que se han puesto de acuerdo, viene el proceso de adopción del texto, que significa consentir que todos los participantes están de acuerdo con una redacción definitiva. Una vez que se quema este paso, pues entra el proceso de autenticación, que no es más que el acto solemne donde ellos van a firmar, es decir, los miembros que van a firmar ese tratado están de acuerdo y hacen la solemnidad, es decir, firmar ese contrato. Y después la prestación del consentimiento, que aquellos estados participantes deciden en esta fase si quieren o no ir al proceso digamos, de finiquitar el tratado, es decir, firmarlo y estar de acuerdo con que se someten al contenido de ese tratado. Aquellas personas que por algún miembros, ¿no, verdad? O personas jurídicas, países que no aceptan o no dan ese consentimiento, pues no quedan obligados a cumplir con el mismo. Agradezco mucho la atención, gracias.